Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien, espero que hayan salido abrigados. Y bueno, bienvenidos a Emisora del Sur. Siempre me olvido que estamos saliendo también en Emisora del Sur. Discúlpenme los oyentes, pero realmente uno es, un hombre es un animal de costumbres, o para las costumbres es un animal. Amigos, son las 19:02, arrancamos con Javier Lasval. ¿Cómo le va, Javier? En controles de emisión, con Carolina de Cuadro en la producción de este programa. En una ciudad vieja que hay poca gente, pero que hay que decirlo, digamos, es una alegría saber que no hace tanto frío como ayer ni anteayer, digamos, ha pasado la ola polar y ya los perros de Miguel Stroh se pueden guardar hasta la semana que viene, pero parece que este fin de semana va a estar muy bien. Vamos a arrancar el último día, hoy viernes, el último día de la semana en La Máquina de Pensar, con esta canción que se llama Noche de San Juan, ¿puede ser? Una canción que se llama Noche de San Juan, o si no, con... Es el astronauta, de Astronaut, y esta canción a mí por lo menos me hizo acordar a David Bowie, a Space Oddity y también a Black Star, la última canción donde se habla del Mayor Tom, pero esto no es de Bowie, esto no tiene nada que ver con el Mayor Tom, ¿o sí? Dani López, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo anda, Pablo? ¿Todo bien? Sabés que el vínculo con Major Tom a mí me llegó después de hacer la canción. Es decir, no la hice pensando en Major Tom, pero bueno, después, o sea, precu, que se aprecie el vínculo con esas canciones que tienen referencias Vos sabés que a personas que se pierden en el espacio, en el y que espacio, claro, dejan su existencia claro. en el vacío, y bueno, un poco así. Dani López es un músico uruguayo, es productor, ha pasado aquí por La Máquina de Pensar, ha estado en el ciclo Todos Somos Raros, estuvimos hablando de Polk, el anterior disco, este disco tuyo es del 2019, ¿no? Y es Sí, Kingdom of Me, ¿no? Reino de mí, o mi reino, ¿cómo es? sí, Reino a mí es un juego de palabras, ¿no? Ujú, Porque en realidad, dicho propiamente, sería My Kingdom ujú, o My Reign o ujú. alguna cosa por el estilo. A mí me gustó decir Kingdom of Me por un tema sonoro, Ujú, básicamente. Dar vuelta a las palabras y jugar un poco con el lenguaje ahí. ujú. Y bueno, yo hice el link con el vínculo con Bowie, pero sin escuchar atentamente la letra, ¿no? No me fijé después me fijé obviamente para entrevistarte en esta Sí, semana, y ahí me sorprendió, pero me acordé, bueno, de Space Oddity y de Major Tom, porque en sí, el astronauta de Dani López, bueno, yo había hecho, así como escuché otras canciones y otras me hicieron acordar, uno levanta imágenes o afinidades con, por ejemplo, Paul McCartney o con algo de ujú, los Beatles, ahora hablaremos. En sí, esta, que es la primera, en El astronauta, The Astronaut, me hizo sí. acordar a eso. Pero hay un detalle. Primera pregunta que te tengo que hacer, que te la habrán hecho muchas veces: ¿por qué Dani López, un músico uruguayo, hace un disco íntegramente en inglés? Bueno, eso tiene como unas respuestas múltiples y que tienen como distintas coordenadas temporales. Mm. El- Tiene como tres respuestas a la vez. Una respuesta es que yo desde niño eh, escribía en inglés porque, bueno, eh, iba a un colegio bilingüe, iba al Crandon, que me quedaba a una cuadra de casa, y entonces el vínculo con el idioma era muy próximo, muy Ujú, cercano. Eh, entonces está ese lugar de la infancia y de muchas canciones hechas en inglés en la infancia o adolescencia. Entonces ahí hay como un germen del autor eh, de letras de canciones que fue en inglés originariamente. Esa es una respuesta posible. La otra respuesta está con el amor a un montón de música que ujú, escuché que ujú. en inglés, justamente los Beatles, Supertramp, Bowie, Genesis, lo que fuera, Sí, ¿no? sí, sí, hay toda una base, perdón, musical, sonora que tenemos, y que por eso cuando yo te escucho hablar en inglés ya la empiezo a levantar también, ¿no? O sea, hay como una otra plataforma que tiene que ver con eso, ¿no? Y tu propia voz o tu propia música empieza a sonar también un poco diferente cuando está en inglés también, porque me Es parece como verdad. que te acercás Mm. más a esa plataforma, por decir de alguna forma, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero Sí, esa raíz anglosajona, digo, porque tenemos todo, nuestra memoria musical la tenemos también en ahí también, ¿no? tenemos una buena parte de la memoria musical ahí. Ujú, Otro motivo fue que yo estaba viajando también, muchos de los textos del disco. Y que digo muchos de los textos porque muchas de las canciones empezaron como textos y luego tuvieron música, un poco al revés de lo que suele ocurrirme. ujú, Muchas de las canciones del disco empezaron siendo texto escrito en un cuaderno de viaje, en un ómnibus o en un tren, un metro, un avión, lo que ujú. fuera, viajando. En más de una ocasión se fueron juntando textos y eran viajes en los que yo estaba por defecto hablando en inglés para todo el día para comunicarme. Claro, Y claro, en un momento empezás a pensar en claro. el idioma en que estás hablando. Ujú, Y se me ocurría directamente escribir en inglés. Esas canciones bajaron, entonces terminaron siendo un montón de textos que los bajé a música. Entonces fue el procedimiento opuesto al que suelo tener muchas veces, que arranca en música y termina en texto. Acá empezaron muchas en texto y terminaron en música, excepto, bueno, hubieron dos casos que son Kingdom of Me, que es la que le da el nombre del disco, ujú, y Completely Wasted, que es una canción que antes había grabado Carmen P.
en Jardín Jardín, que es un disco precioso, que me la pidió prestada para grabarla antes. ¿Pero la había grabado en inglés? Sí, en inglés. Ajá. Completely Wasted. Vamos a escuchar entonces una que yo creo que el texto tiene mucho que ver y que incluso la estructura de la canción es un poco diferente, que es The Writer. What do you think about this theory a lot of people put forward that one does one's best work where one's roots are? I would leave out Bernard Shaw, Oscar Wilde, James Joyce, to name a few Irishmen. Yeah. Ernest Hemingway, Mark Twain, Before we start, Irving, to name a few Americans, and we could go on like that. I want to try my own famous last words. Don't want to lie, Have you anything against but it's in my nature, so be prepared for a romantic view. An epic verse spoken before I leave. I want to bring you some higher thoughts, the best of mankind. Balkans of his own, which is better than the original. A handful of treasures, the top of my soul, an exact truth, assumed in the poem. I won't let you down. I won't let you down. exiles or expatriates? Pardon me if I can't convince. I'm so devout to my audience. I'm doing all that I can. I'm sorry if you feel disappointed. My romantic view. Este es The Writer, Dani López. Esto también Sí. tiene algunas cosas, ¿no? Digamos, y para Sí, empezar, sí. tiene alguien que está hablando ahí de James Joyce por debajo. Es Orson Welles. Orson Welles, mira vos. Una especie de, ¿cómo se dice?, de chiste dentro del chiste, tener a Orson Welles hablando de literatura y de cómo él se siente respecto a la literatura, y bueno, mencionando referencias, y la canción habla un poco de las expectativas que tiene un artista cuando crea, ¿no? Claro. Un escritor, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Y de un vínculo ambiguo entre complacer y Decepcionar, o por lo menos no decepcionar a todos, decepcionar al menos a uno. No decepcionar, pero justo el personaje lo puse en un lugar incómodo, porque es un escritor que no, en principio parece ser un tipo que lo que no quiere es decepcionar, pero en el fondo tiene una arrogancia relativamente explícita. Entonces no es un personaje así Sí, no dimensional, es un tipo con cierta oscuridad, es un escritor con una parte oscura. No le importa decepcionar a todos, es más, se pone como orgulloso de que a algunos no va a decepcionar, a los otros. Exactamente, y que se preparen para una escritura épica. Tiene una especie de autoestima muy elevada. Sí. Bueno, juego un poco con esa cuestión que pasa con los artistas. ¿Y vos ves alguna afinidad? Yo lo escuchaba, digamos, con John Lennon o con en solitario. Bueno, yo qué sé, son todas las cosas que uno escuchó, Yellow Brick Road, escuché Lennon. Es Lennon. ¿Vos me hablás de Lennon o Elton John? Me confundí, perdón. De Lennon, digamos, solo, ¿no? Lennon después de 70. Lennon. De John Lennon. Mira, yo soy bitlero, muy bitlero. Por mucho tiempo no terminé de discriminar qué era quién. Correcto. Ahora más o menos me queda bastante más claro qué es de quién en los Beatles. Y yo musicalmente siempre he sentido una afinidad macartniana. Claro. Ahora, de más veterano, en cuanto a la escritura propiamente dicha, de repente siento sí más identidad, siento una identidad lennoniana, por decírtelo. O sea, musicalmente, McCartney me puede mucho. Claro.
a nivel lírico, Lennon tiene algo. Tiene sin una duda, magia, y aparte esa forma también de hablar y de dar su punto de vista, en fin, no, me hizo acordar un poco eso, digamos. Sí, tiene Es más, sarcasmo, por ejemplo. un poco más intelectual, ¿eh? Tiene sarcasmo. Sí, Lennon. claro. Sí, que es algo que Paul no tiene. No, Paul y Lennon, perdón, tiene sarcasmo y también se ríe de sí mismo y de la gente que lo está escuchando. Exactamente, Del que lo va a escuchar Lennon tiene también, eso. sí. Y construye esos personajes, viste, que manda para ahí. Bueno, este disco tiene personajes, tiene el astronauta, tiene el escritor, tiene varios personajes que mando a la guerra por mí. Bueno, ahí ahora vamos para irnos a la tanda, vamos a escuchar Empirical Food, y ese también, ¿no? Ese es un personaje, ¿no? Es un personaje que es una especie de sujeto a medias tintas entre el Full on the Hill de los Beatles y un poco el personaje de la obertura de School de Supertramp, de aquel disco en vivo divino, que se trataba de ser logical and practical. Es una mezcla del tipo que va a la escuela. Logical Song, de Logical Song, perdón. Una mezcla de Logical Song con Full on the Hill. Yo era muy amante de Supertramp, entonces sí, es impresionante. Supertramp, Roger Hodgson, es impresionante. Me encantaba escuchar una banda donde la gente que tocaba el piano y yo era pianista, entonces yo decía, uy, se puede con piano. Bueno, pero también hay en el disco, yo estuve viendo, hay también como un aliento, digamos, de desorientación también a veces, ¿no? O sea, el primer astronauta está en las finales de la frontera, digamos, de la galaxia, ¿no? No se sabe hacia dónde va. En este caso, es un hombre que está, bueno, solo, está también sembrado en la desesperación, dice Campos de Soledad, bueno, dice cosas así, ¿no? Sí, en eso me parezco a mis otros discos, en que por lo general escribo desde ese lugar, desde lo que los existencialistas llamarían el estado de soledad radical, ¿no, verdad? Y es, bueno, pues donde me suelo parar para escribir, ¿no? En ese lugar que me resulta un lugar desde donde puedo escribir, donde me siento cómodo. Y bueno, los personajes los instalo pobres ahí en páramos, y desde ahí mira suspendido, dice aquí, en una extremidad como una pluma flotante. Exactamente. Casi nada menos. Vamos a hacer una pausa. Bueno, vamos a la pausa, vamos a escuchar Empirical Food. From the logical school, an empirical fool, waiting for the answers. From the ordinary man, waiting for the last stand, playing for the band. In the land of the blind, the deaf is getting lost, feels of loneliness, seated on desperation, waiting for a new flower, a little tiny love that makes you happy when you're so alone, a little tiny glow that makes you happy when you're so down. Trying to stand on my feet when everything is falling, surviving the earthquake, trembling of a soul, holding on the line of a long distance horizon, such a long way, lost in a doom of days, waiting for a new flower, a little tiny love that makes you hit when you're so low. Makes you hit when you're so down, a little tiny love
Estamos escuchando la música de Dani López, Empirical Fool, del disco Kingdom of Me. Después de la pausa, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar conversando con Dani López. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Dani López de su último disco, Kingdom of Me. Pero, Dani, hay otros planes también, ¿no? Sí, claro. Ahora en este mes que viene, agosto, ya arranca disco nuevo que se llama Limbo. Y que, bueno, va a ser un disco en portugués. ¿Totalmente en portugués? Estoy medio con un asunto políglota, me pegó. Se ve que sí. Bueno, vos sí. En el disco Folk hay una canción hermosísima con Vítor Ramil, que la canta Vítor Ramil, ¿no? Sí, hay una canción con Vítor Ramil, otra con C. Cabaleiro, otra con Richard Serraría y Marcelo de la Croix. Yo tengo un vínculo con Brasil hace tiempo y, bueno, este es un disco que compuse con varias parcerías con una poetisa brasileña que se llama Tatiana Cruz. Y que otras letras son mías, otras con Carlos Simoni, que es mi sobrina, que es brasileña. Y bueno, fue un disco que fui haciendo mientras estaba viajando mucho allá, Porto Alegre, San Pablo, Río, por motivos de estas juntadas musicales, de estas parcerías. Y bueno, se armó Limbo. Y bueno, arranca en agosto, arranca con un tema cantado por Felipe Cato, que es un cantante brasileño alucinante. Va a ser el primer single. El segundo va a ser uno con C. Cabaleiro, que es otro campeón, y el tercero es uno con Diego Moraes, que es otro capo. Y bueno, este disco termina de salir en noviembre. Perfecto. Ya está saliendo de a poco el disco. Y bueno, también fue una excursión. Es como si uno pensara en heterónimos, ¿viste? El tema de los idiomas, como que cada idioma te permite. Es como crear la posibilidad de heteronomizarse, digamos. Sí, ¿no? Bueno, y también lo que yo te decía, más allá de digamos, que son partes tuyas o partes de tu producción o de tu creación, también el hecho de cambiar de idioma nos lleva hacia plataformas o hacia bases o hacia, no sé cómo llamarlo, raíces sonoras que tenemos todos, digamos, ¿no? Compartimos todos. Sí. Y que al cambiar tu voz, al cambiar, digamos, el idioma, a mí por lo menos, incluso te digo, yo te escucho en Kingdom of Me y hay algunas cosas que me parece que son arreglos también similares, pero es porque todo te va llevando a la parte anglosajona, ¿no? The Realm of the Soul, ¿qué podemos decir de esa canción que es El Reino de Alma, algo así, vendría a ser del alma? El Reino del Alma. Bueno, esa es una canción que tiene una historia linda. La hice un día que estaba muy triste, llovía, y yo había estado estudiando ese verano bastante de folclore argentino, y entonces estaba leyendo acerca de bagualas, vidalas y carnavalitos. Y entonces, y al mismo tiempo estaba estudiando una cosa que se llama el arpegio Donovan, que es un arpegio que Paul y John le robaron a Donovan. Le robaron, no, conversando. Cuando fueron de excursión para lo del Maharishi en la India, se llevaron puesto ese arpegio, que está en un montón de canciones, como Dear Prudence, Julia, Mother Nature's Son y Blackbird, por ejemplo. Todas tienen un arpegio en común en la guitarra. Y bueno, cuando hice esa canción, estaba estudiando eso, tratando de aprender el arpegio de Donovan, estudiando el carnavalito, y estaba justo con un libro de partituras de música barroca. Entonces estaba con toda esa información revuelta en la cabeza. Entonces tiene como detallecitos de cada cosa, tiene como una intención de carnavalito muy sutil, es muy sutil, tiene el arpegio Donovan mal tocado por mí, pero lo tiene, y bueno, tiene una voz media Leonard Cohen, tiene un temperamento para ese lado en la cantada. Bueno, eso es The Realm of the Soul. Y bueno, también otra vez alguien que, digamos, el personaje aquí no sabe, es un ínfimo átomo del universo, no sabe dónde está, no sabe hacia dónde va, pero bueno, sigue hacia adelante, ¿no? Vamos a escuchar The Realm of the Soul. Warm light, cold steel.
mystery. TV shows go on endlessly. Human nature is a mystery. Where I go, I don't know. While I'm resting on my pillow, I can't stop moving on while I'm drifting on my own. In the realm of the soul, I'm lost. Dark night, soft winds, I'm an atom in this universe. There is something I must know but I don't. It's so hard to sleep when you're not awake. Where I go, I don't know. While I'm resting on my pillow, I can't stop moving on while I'm drifting on my own. In the realm of the soul, I'm lost. The Realm of the Soul es Dani López. Dani, ¿con quién estabas cantando el coro? ¿Quién era el coro? Sí, este coro es con Carmen Pi, una de las voces, y varias de las voces en realidad, y Camila Ferrari. Son dos cantoras alucinantes, sí, y amigas las dos. Y bueno, esta canción, la batería es Martín Ibarbú. Y bueno, esa es la banda. Este es un disco que me dio un gustito, que fue, bueno, dejar fluir mi control stick, y bueno, me fue de tocar todo, excepto, bueno, excepto las baterías que se cargó el super maestro Martín. Y bueno, sí que fue un disco muy divertido para mí hacerlo todo. O sea que vos tocabas todos los otros instrumentos excepto la batería. Sí, me divertí como loco, debo decir. Me divertí y me di todos los permisos, así me saqué todos los pudores y lo hice. Que es el primer disco que lo hago tan así, digamos, ¿no? Que me doy tanto permiso. Ajá. Porque en el anterior, en Polk, me estaba pensando que yo lo comentaba hace poco, el viernes pasado, a Mariana Lucía. Mariana Lucía en su último disco invita a varios, pero mantienen todo, digamos, el concepto o el tono de ese disco. Y yo le
ponía tu ejemplo de que Dani López había invitado a mucha gente en su disco anterior, en Polk, y no había mantenido un concepto integral del disco, sino que cada uno había desarrollado la canción con depende del acompañante o del que iba a cantar. En Kingdom of Me, no, hiciste como una especie de, me parece más homogéneo, ¿no? Me da la impresión. Hice lo contrario. Directamente dije, lo trabajo con Martín. Hay una canción que es Kingdom of Me, justo que la toca el Tato Bolognini, que es un original batero. Entonces la trabajo con bateristas y el resto me hago cargo. Y bueno, los coros, Camila Ferrari, Carmen T, María José Bentancur en otra canción y Analía Parada en otra canción. Pero bueno, esa fue la idea. En Polk me armé 3 teams de baterías y de bateristas y bajistas, con Fede Riggi, Gerardo Alonso, Gonzalo Gutiérrez en bajos, y bateristas el Tato Bolognini y Martín Ibarburu. No, pero me refiero en Polk, digamos, si cantabas con Kelle, que es la que me gusta a mí, digamos, quería ponerla, te ibas para un lado. Si cantaba Víctor Ramil, iba para otro lado, digamos, y vos contribuías a eso, digamos, ¿no? A pesar que era un disco tuyo, ¿no? Un disco tuyo, pero dejabas correr. En este caso, me parecía que no. Kingdom of Me es la canción que le da título al álbum, y vamos a escucharla, por lo menos vamos a escuchar parte. Hit me, shoot me with a single word, and I'll be falling down to earth. I'm made of clay. Ask me, show me, throw me to the other end, and I'll be coming back again. I'm made of days. Oh my, oh my name will find me, lie to me, give me an unforgettable rule, and I will lose myself in meanings. Wanna be, it's hard to be like a bee flying in eights. I'm a bullet hypnotized, I have no faith. Bueno, acá en Kingdom of Me hay un personaje llamado Will, ¿no? Y que también está parado ahí. Hay varios personajes que van cambiando de nombre, que son todos nombres de personas que al mismo tiempo son nombres de virtudes. My name is Will, my name is Wade. Entonces está la voluntad, la gracia. Entonces cada uno de los personajes de la estrofa va teniendo un nombre que al mismo tiempo es el nombre de una virtud. Y bueno, ese personaje, esos varios personajes construyen el reino de mí, que son al mismo tiempo las distintas encarnaciones del rey y los súbditos del propio reino, se van pintando ese reino utópico, esa utopía del Kingdom of Me. Mirá vos, Kingdom of Me. Ahora, nadie te dijo, de tus amigos ingleses, lo que sea, que puede ser una cuestión media latina, eso de decir el Kingdom of Me, ¿no? Sí, esto lo conversamos con María Noel Taranto, gran amiga. María Noel sabe un montón de ingleses, teacher of teachers, y entonces hablé mucho con ella y con María Bentancur, que también es una gran teacher de inglés y de canto, las dos amigas. Hacer como un montón de temas, pasé por doble corrección con el tema del inglés acá, con dos amigas, y María Taranto me dijo: sí, Dani, sería My Kingdom. Y después hablé con María Bentancur, me dijo: no, acordate de que está el disco de Björk, Army of Me. Y bueno, le comenté a María Noel Taranto:
che, pero estaba mi opinión. Yo, tenés razón, es una licencia poética totalmente permitida. Entonces está. Me asesoré en el medio. Me asesoré mucho también con estas amigas a nivel de fonéticamente no hacer grandes macanas, porque hay, bueno, en la pronunciación. Hay muchas formas hay muchas formas de hacer fonética en inglés, digamos, que tiene que ver con las infinitas regiones donde se habla el idioma. No hay una forma estándar, no hay una forma, digamos, la correcta o la canónica. Sí. En realidad también hay muchas formas de hacer burrada. Bueno, también, de acuerdo, sí. Y entonces, te digo la verdad, por momentos me preocupé más en la fonética, en no hacer burradas, por lo menos, que en el canto lo que me hizo bien, porque lo canté muy descontraído, estaba muy como cantándolo muy relajado en cuanto al canto en sí. Estaba más preocupado sorprendente. Porque no sé, me escapara una burrada fonética. Además, corregí burradas fonéticas, no burradas no tantas burradas de canto, sino burradas fonéticas, corregí algunas que otras. Es decir, dice que los discos, esto nadie lo dice, pero los discos, los cantores pasan por tuners, por afinadores. Sí, claro. Sí, obvio. Es un clásico. Todo el mundo lo hace, Sí. En este disco particularmente es un disco que usé prácticamente nada, el afinador, me sentí muy contento con eso, es un disco muy natural, lo canté tranquilamente. Sí me tuve que poner muy esperado con el tema fonético, de que el inglés fuera un inglés razonablemente ducho, lo que no me privé de ese lugar de ser el uruguayo que canta en inglés. Claro, también es eso, porque digo, no podés dejar de ser lo que sos, es parte, es un sector, digamos, tuyo, pero no podés dejar de ser parte de lo que sos. A mí me pasa que hay un disco, pero eso lo podríamos hablar en otro momento, de Luis Eduardo Aute, que él lo hizo íntegramente en inglés, porque él se crió, nació en Filipinas, y digamos, y todo el disco suena anglosajón, todo suena más cercano, no sé, le gusta Peter Gabriel, a Austin, yo qué sé, pero digamos los arreglos, la voz es la misma, la de Aute, y no tuvo mucho éxito ese disco. Me acuerdo que incluso un amigo mío me lo regaló precisamente porque no lo quería escuchar, pero por eso digo, viste, que te lleva a una plataforma a otro lado, pero no podés dejar de negar lo que sos, digamos, ¿no? Entonces, a mí me pasó dos cosas muy curiosas con este disco, y que me pasa lo mismo con el portugués. Me queda un minuto, mirá que estamos repasados. Perfecto, que me cambió la fonación, canté de otra manera y que escribí de otra manera. Esas dos cosas. Dale, perfecto. Dani López, te mando un abrazo grande y seguimos después en noviembre cuando salga el Limbo. Seguiremos hablando de esto. Claro que sí, muchas gracias por invitarme a tu programa. Saludos a toda la audiencia. La Máquina de Pensar, muy agradecido con La Máquina de Pensar. Un abrazo grande, Dani López. Seguimos. Gracias, Pablo. Waiting for my life to happen. I suppose you can understand. Muy bien, amigos, ahora en Cuando Pasa por la Voz vamos a escuchar a Nicolás Alberte, que nos va a leer textos de su próximo libro, de su próximo poemario, Aria de Broca, que saldrá en Yaugurú. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Rapsodia. Do not go gentle into that good night. ¿Qué era el hombre? Do not go gentle into that good night. ¿Qué era el hombre? Con qué seguro paso el mulo en el abismo. ¿Qué era el hombre? Do not go gentle into that good night. ¿Qué era el hombre? Do not go gentle into that good night. Zumbran las balas en la tarde última.
días de fulgor vivo. Do not go gentle into that. Suban las balas en la tarde última. Todos los poetas están enamorados de su lengua. Una red vacía. Es el brillo del sonido de su pensamiento lo que hace que salgan las palabras empujándose como barcos con horror por oxidarse si se quedan quietos. Lágrimas en el océano. Todos los poetas son brillantes aunque quieran ser oscuros. Se llaman a sí mismos con nombres de pájaros. Cormorán, chajá, cardenal albatros, tratando de inferir de ello la vitalidad del canto, de sirena, de la lengua, que es su verdadero amor, su único amor desde la infancia, o desde que Joffre Rodel cantó aquello del amor de Don. La eterna veta insondable. Con qué seguro paso el mulo en el abismo. Que hace que un niño se convierta en un poeta niño, el amor a la lengua por encima de las demás cosas. Por encima de su madre y de su padre, por encima del dinero y los amigos, y por encima también de los amantes. Excusas todas para sacar la lengua, anzuelos para pescar palabras, sonidos que salen de su boca buscando encarnar, tratando de que el otro muerda su obsesión. Palabras tristes o alegres que más tarde aprenderá a designar como elegía o himno, y sobre esas dos paredes construirá su techo a la intemperie de todo, menos de su amor por la lengua. El más grande amor. Entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Yo que estudié las leyes y los cánones. Palabras con que los poetas con qué seguro paso engañan a la verdad diciéndola sin que de verdad se entienda. Del aire al aire, del aire al aire. Todos los poetas tratan de atar a la lengua con una cuerda de grosor variable y vueltas irregulares, y tiran y tiran y tiran y tiran hasta que son tirados, y después vuelven a tirar y vuelven, y la vuelta es de todos, porque todos los poetas son como mulas, el mulo en el abismo, con un arado sobre un campo en el que no crece nada más que el amor por la lengua. Estambres agredidos de la patria nupcial. En el gran cambio que se pronostica, los médicos, los escribanos, los bancarios, los limpiadores y los carpinteros serán reemplazados, sus funciones desarrolladas por sistemas reguladores y flujos de energía cada vez más eficientes. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Pero mientras haya un niño que aprenda las palabras y se enamore de ellas por encima de su madre y de su padre, y juegue con ellas por encima de las prótesis mecánicas, los algoritmos de la perfección y otros juguetes atractivos, es probable. Sombras imaginarias. No me atrevo a asegurarlo, pero puede ser que haya poetas. Y en las noches de luna imaginaria vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario. En la intemperie de los cuerpos, una veta insondable de la gastada primavera humana. La energía del punto cero. Los dioses de la antigüedad utilizaban el lado izquierdo del cerebro para mandar a los hombres. Era el verdadero control remoto. Un viento eterno les ordenaba: haz esto, no hagas lo otro, siente el miedo y ahora el terror. Reza, sacrifica, muere y mata, mata y muere. Reza, sacrifica. O era el lado derecho. O era el lado derecho. Luego, entre una conquista y otra, el sistema se estropeó. Primero los judíos y después los griegos lo volvieron todo representación y pasó lo que ya todos conocemos. Ahora queda algo ahí. Ahora queda algo ahí que suena como una alarma lejana. Cuando estamos solos en lugares silenciosos,
o al apoyar una oreja en la almohada. Los científicos lo han bautizado tinnitus o acúfenos. El oído interno es una cavidad hueca en el hueso temporal del cráneo. Laberinto lo llaman también, en lo que perdura el efecto McCullough. Una alarma lejana ¿de qué? Una alarma lejana ¿de qué? Vivimos una época extraordinaria. Vivimos una época extraordinaria. La erradicación final del misterio se implementará en la estación de las lluvias, junto al río, otra vez la sensación de impotencia que produce saber que es Estoy harto y no es siempre el mismo. Estoy harto de la voz que pongo al conversar con el hombre que siempre va conmigo. Vivimos una época extraordinaria. El niño que no habla bien tiene las siguientes opciones. El niño que no habla bien o no comprende el lenguaje tiene las siguientes opciones. Esforzarse para que el otro lo entienda o para entenderlo. No esforzarse y permanecer callado. Tirarse al río. Que es y no es siempre el mismo. Tirarse al río. Que es y no es siempre el mismo. En cualquiera de los casos se altera el acto comunicativo. La única metáfora posible es el cuerpo. La única metáfora posible es el cuerpo. Plantéate el vacío como una suerte de beca. Sube la apuesta, plantéate el vómito como preparación para el mundial de la insignificancia. La única metáfora posible es el cuerpo. Al mirarte en el espejo, siempre te verás tan flaco como la divinidad que te creó, casi desapareciendo para que fueras como él. La deuda fue saldada. Vivimos en una época magnífica. Si el niño presenta un lenguaje desorganizado, su representación mediante la escritura también lo será y tendrá dificultades de lectura que implican el aprendizaje de todas las materias. El conocimiento se va produciendo de manera lenta y fracturada. La única posible metáfora se ha mudado al cuerpo. Metáfora, cuerpo. El señor Tan era capaz de comprender lo que se le decía y jugar al ajedrez. El señor Tan, famoso en la historia gracias al trabajo post-mortem de Broca, lenguaje desorganizado en la cavidad interna de su cráneo. Hemos dado por tierra con el cuento del espíritu y el alma. Cuento del espíritu y el alma. Sabemos de tu cerebro dónde está cada cosa. Aquí está la sensación de pánico. Aquí está el sabor del beso con que los humanos se alimentan devorándose. Aquí está la presión amable de la mano de tu madre sobre tu pecho y así todo lo que haga falta. Dios estará alojado de incógnito en el Hotel Bernique durante una larga temporada. Y te dará más miedo saber lo que te pasa y no poder controlarlo. Que cualquier amenaza antigua venida del más allá. Amigos, este era Nicolás Alberte, novelista, poeta, y nos estaba leyendo poemas de su próximo libro, su próximo poemario, Aria de Broca, que publicará Ya Gurú. Se terminó La Máquina de Pensar el lunes a las 19 horas. Los espero aquí por Radio Uruguay, por Emisora del Sur. Que pasen muy, pero muy bien.